Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo Libando. Hoy con nosotros Ballantine's Finest. Así es, Ballantine's Finest Blended Scotch Whisky es nuestro invitado del día de hoy. Un clásico revisitado, diría yo, desaparecido por mucho tiempo de los mercados venezolanos. De hecho, continúa desaparecido, pero he tenido la fortuna de poder lograr una de estas, ¿no? Y qué mejor forma de celebrarlo que traerla al canal, que traerla a un nuevo Libando. Este es un whisky de verdad muy interesante. Es un whisky muy reputado en distintos foros por internet, en distintos canales de YouTube que se dedican a la revisión de este tipo de bebidas, por generalmente la relación precio-valor que tiene. Se dice que el Ballantine's Finest, que es el whisky de entrada de Ballantine's, es algo así como que lo mejor que existe en el rango bajo del whisky escocés de mezcla, ¿no? Es lo mejor. Muchos dicen, sin temor a equivocarse, que no van a conseguir nada más barato y tan bueno como Ballantine's Finest, y por eso se ha convertido en un whisky muy popular en los Estados Unidos, en algunas partes de Europa y en realidad en muchas partes del mundo. Bueno, yo voy a arrancar por un tema que me llamó la atención cuando lo conseguí, que siendo un whisky económico, acá lo tienen, viene con una caja de cartón. Generalmente los whiskies en este rango de precios, y de eso vamos a hablar más adelante cuando hagamos la comparativa incluso con la competencia, no tienden a traer empaque de cartón. Lo que te viene a secas es la botella y bueno, de allí para adelante no muchas más sorpresas, ¿no? Pero el Ballantine's en esta ocasión tiene una caja de cartón y la caja es hasta bonita. Una caja azul con el distintivo listón, es una especie de listón con un sello rojo aquí en el medio, que en realidad es una impresión, no es un sello de verdad, parecido al de Buchanan's. Te da cuenta del tema del cuidado del empaque del producto, ¿no? Eso es interesante. Voy a comenzar leyendo por acá a ver qué nos dice este Ballantine's Finest. Dice: Ballantine's Finest es un whisky escocés de una sobresaliente calidad, donde hemos usado solamente las más finas maltas y los mejores whiskies de grano para lograr un resultado que es único, suave y elegante. La perfecta mezcla de autenticidad e inspiración, que tiene toda la posibilidad de seguir llevando la firma de George Ballantine's, que por cierto es el fundador de la marca. Aquí dice mezclado y embotellado en Escocia, como debe ser. Aquí donde fue hecho, en Dumbarton, Escocia. Bueno, 40% de grado alcohólico, no hay mucha sorpresa allí. Tenemos por acá en la parte frontal lo mismo: Ballantine's Finest Blend Scotch Whisky, mezclado en Escocia y embotellado en Escocia por John Ballantyne and Sons, Dumbarton, Escocia, lo mismo. Vamos a hablar un poco de la historia de este whisky, a ver que no me haga mala pasada la luz allí. Bueno, ¿dónde nació Ballantine's? Ballantine's nace en 1827 en Edimburgo, Escocia, donde su fundador, que ya viene mencionado en la caja, en el empaque, George Ballantyne, inaugura una pequeña tienda de licores, como todas estas personas que arrancaron con las destilerías, ¿no? Es la historia un poco de los hermanos Chivas, de los hermanos Buchanan's, de los Walker. Generalmente son personas que inauguraban tiendas donde vendían vino, donde vendían alguna que otra bebida, y se terminaron interesando por el negocio, por la industria del whisky, y terminaron convirtiendo a la industria del whisky en un negocio familiar. De hecho, son negocios que generalmente han pasado por 1, 2, 3, 4, hasta 5 generaciones en la mayoría de los casos de estas familias de Escocia, ¿no? Es el caso, por cierto, de George Ballantyne, que arranca esa tienda de comestibles y de licores a los 19 años y luego termina incorporando al negocio, que se convierte en un negocio familiar, a su hijo. Avanzamos mucho de 1827 con este whisky, que es, por cierto, uno de los primeros whiskies de mezcla de los que se tenga conocimiento. 1827, nada más y nada menos, ¿no? Este es un whisky bastante viejo.
hasta 1881. En 1881 la empresa comienza definitivamente a exportar a todas partes del mundo. Se convierte Ballantyne en un sello que tú vas a conseguir en muchas partes del mundo. Y se comienza a conocer a Ballantyne además por lo que ya se conoce hoy, por lo que mucha gente alaba este whisky. Y es que es un whisky muy suave, la mezcla se perfecciona a un punto en que es un whisky muy suave, siempre whisky de mezcla, muy ligero, muy tomable y que termina siendo aplaudido en varios rincones de ese mundo a donde termina llegando. Esta mezcla que tenemos acá, la de Ballantyne's Finest, que es el punto de entrada, el entry level de la marca Ballantyne's, es lanzada oficialmente en 1910, de manera que ya estamos en presencia de una mezcla, de un whisky de mezcla, que ya es incluso centenario, tiene 110 años en términos redondos de haber aparecido por primera vez en el mercado. Cuando averiguamos e indagamos mucho sobre de dónde sale Ballantyne's o cuáles son las maltas corazón de Ballantyne's, vamos a conseguirnos a dos whiskies principalmente de Speyside, de esa zona que es popularmente conocida como Speyside, que está toda a orillas del río Spey en Escocia, al norte de Escocia, noreste de Escocia si no me equivoco. Y allí vamos a tener a dos maltas corazón. Yo voy a ir sacando la botella porque además quiero comentar algunos aspectos de ella con ustedes. Esas dos maltas corazón son Glenmorangie y Milton Dove. Cuando uno va a buscar qué pasa con Glenmorangie y Milton Dove, va a conseguir dos maltas que son muy dulces, muy frutales, muy de miel. Generalmente el perfil que tienen los whiskies de Speyside. Y eso es lo que se va a reproducir un poco en la mezcla de este Ballantyne's Finest. Vamos a darle una mirada a la botella antes de que pasemos a lo más interesante de todos estos videos, que por supuesto es llevar esto a la copa, olerlo y llevarlo al paladar. Por acá tenemos la botella es verdaderamente muy bonita y muy característica. No va a ser una botella común de todas estas que uno consigue en la industria del whisky, sobre todo, repito, en el whisky de mezcla de entrada, el whisky barato escocés, porque es una botella, primero que es cuadrada, parece una cantimplora, tiene alguna reminiscencia a la de Buchanan, solo que es más alta y más estrechita, pero además es una botella que parece una botella de medicina antigua, como muchas marcas han hecho con muchos licores, lo hace mucho la gente del ron también, jugando con el color ámbar, este color a caramelo quemado de la botella, que ustedes no lo van a conseguir generalmente en la presentación de otros whiskies de Malta. Allí lo están viendo, es una botella cuadradita, alargada hacia arriba y como signo característico con su color ámbar quemado. Va a tener aquí en el frente el sello de Ballantyne's, que ya es absolutamente clásico. En ese sello hay 4 elementos muy interesantes, que son unas espigas, que parecen espigas, pero en realidad deben ser todo esto, lo que tiene que ver con la malta. Va a tener un canal o un afluente de un río, que es el río puro, los manantiales, de cuya agua se utiliza para hacer el whisky de mezcla escocés. Vas a tener un alambique que representa la destilería en sí mismo y una barrica al final. 4 elementos que hacen, según Ballantyne's, esta espectacular mezcla, suave mezcla de Ballantyne's Finest. Acá 1827, que como saben es, y ya les dije, el punto de inicio de esta compañía. Debajo el sello tipo listón con el sellito rojo de Ballantyne's y detrás otra calcomanía. Es una botella bastante adornada para ser tan económica de Ballantyne's, que tiene página web ballantynes.com, aquí atrás te lo dice en la botella. 2 etiquetas, sello por acá y una tapa que combina con el color de la etiqueta. Es una botella bastante bonita y que para cerrar un poco el tema de la historia, es una marca que ha pasado por muchas manos, desde transnacionales escocesas, por otros lados, ha terminado en manos en 2005 de Pernod Ricard, la famosa firma francesa que maneja otros licores, por ejemplo Chivas Regal lo maneja actualmente Pernod Ricard, y Ballantyne's Finest yo me atrevería a decir que en Pernod Ricard debe ser actualmente el caballito de batalla de sus whiskies baratos. No hay que perder de vista que Ballantyne's también hace como marca whiskies de más añejamiento. Es famoso el Ballantyne's 12 años, también existe, hay un Ballantyne's 18 e incluso creo que hay un Ballantyne's 25 años y de allí para arriba no sé si podríamos hablar de whiskies de más de 30 años, pero al menos el 12 y el 18 y el 25 sé que están en el portafolio
de Ballantine's. Este es un whisky que yo siempre había visto, además de en las películas, en algunas películas viejas, es un whisky que yo había visto mencionado mucho en la historia de las bebidas nacionales en Venezuela. Es decir, no de las bebidas que son hechas en Venezuela, sino lo que se consumía en la Venezuela de los 80 y hasta los 90, quizás, los 70, 80 y 90, la época de la famosa Gran Venezuela. Ballantine's es un whisky que yo entiendo que llegó a gustar mucho en Venezuela, se tomaba mucho, siempre ha sido un whisky económico y un whisky relativamente bueno, pero llegó un punto en que Ballantine's desapareció por algún motivo extraño de distribución, por algún motivo extraño del mercadeo. Ballantine's más nunca se vio en Venezuela. Yo tenía siempre la curiosidad de probar este whisky y más ahora después de que se ha vuelto a poner de moda dentro del mundo de los aficionados al whisky y de todo este tema de los foros, de los canales de YouTube, como yo les decía, es un whisky sumamente celebrado en muchas partes del mundo y logré hacerme con esta botella en una compra reciente. Vamos a probarlo. Ajá, aquí tenemos Ballantine's Finest, tenemos el vasito de reglamento y lo vamos a probar, como dicen los gringos, neat o puro, como se debe probar todo, aunque quizá este no sea el modo de consumir este tipo de whisky, ya se los diré más adelante. Pero por lo pronto vamos a ir oliéndolo y probándolo. Por acá. Muy bien. En nariz. Poco alcohólico. Esto es lo que celebra mucha gente de este whisky. ¿Cómo un whisky tan barato puede ser tan poco alcohólico? Puede desprender tan poco alcohol en la nariz cuando uno se lo pone. Y es verídico, lo confirmo. No hay mucho alcohol acá. ¿Qué nos vamos a conseguir como notas predominantes en nariz de este whisky? Saben que siempre es bueno, esto no es una cuestión esnovista, ¿no? Cuando ustedes sacan un whisky de la botella y lo echan en la copa, en el vaso donde van a tomar, este es el whisky, este es el vaso que en teoría, el vaso tulipán, ¿no? Que en teoría uno debería utilizar para probar whisky puro, porque la forma del vaso te permite que los aromas suban bien, tiene una boca ancha abajo y después se entuba, se va estrechando arriba, y es como una copa vaso, eso termina siendo el vasito este de tulipán, Glencairn Glass, creo que le llaman en inglés, es el nombre realmente que se le da. Pero lo bueno es dejar siempre, darle una movidita y dejarlo un poquito porque él va a terminar de soltar. Si tienen, los whisky que tienen mucho alcohol, van a terminar de soltar ese alcohol que empaña los aromas que realmente uno quiere degustar en nariz. Y después que sale ese alcohol es que uno va a poder llegar a esos aromas. Entonces siempre es bueno darle una movidita y dejarlo un poquito. Yo creo que así está bien y ya podemos ir viendo. Es naturalmente frutal. La nota de este whisky tiene que ser frutal porque la influencia de las maltas Corazón, Milton Duff y Glenmorangie, como les decía, entre otras, este whisky hay gente que dice que tiene hasta más de 50 maltas. Yo no creo que un producto tan barato le vayan a meter tantas maltas mezcladas y se vayan a llevar ese trabajón de mezcla. Pero estas dos predominantes, que son de Speyside, tienen que conferirle a este whisky un carácter frutal, indudablemente. Tiene alguna sospecha de humo, es decir, de pit, de turba. Este whisky que no debería ir por allí porque debería ir más por los whiskies suaves, frutales, pero un whisky que combine el carácter frutal o de miel con alguna pistica de whisky ahumado no es nada despreciable, es más bien interesante porque eso lo lleva a ser balanceado entre dos mundos. Hay un poquito de ese ahumado, es muy ligero. Esto no es un whisky ahumado, esto no es un Johnny Walker Double Black, esto es otra cosa. Y es súper dulce en nariz. Me lleva a pensar en barritas de caramelo, me lleva a pensar en, sí, caramelos de menta. Caramelo, se va poniendo cada vez más dulce, más empalagoso. Y por allí de pronto una nota que yo le consigo siempre al whisky americano, al bourbon, sobre todo al bourbon, al rye a veces también, que es el whisky de centeno, que es la nota de pegamento, es decir, pega de zapatero. Esa pega elefante que uno utiliza muchas veces para pegar los zapatos, la pega amarilla esa. Eso está muy presente siempre en los bourbon y este whisky extrañamente tiene alguna nota de alguna reminiscencia al pegamento como la tienen los bourbon americanos, ¿no? Eso es básicamente la nariz. Frutal, miel, caramelo, cada vez más empalagoso, se van poniendo con esas chupetas, esos caramelos y por allí de pronto una nota ahumada y un poquito de pegamento. Vamos a ver qué nos dice en boca.
no hay sorpresa. Whisky de entrada algo diluida, viene al 40% de grado alcohólico, que es el estándar en los whiskies de mezcla. Pero esa entrada inicial es no sorpresiva porque es frutal, es dulce, pero luego evoluciona a un whisky seco, amargo, quizá. Que allí es donde empieza a jugar la nota ahumada, medio aparece una nota ahumada por allí. Pero es un whisky frutal de entrada, luego va evolucionando a una nota que se va secando y se va convirtiendo en madera quemada, pero no tanto porque no puede serlo. No es un whisky ahumado, aunque tiene esa sospecha. Y en medio de todo ese camino, este whisky es celebrado por algo que le acabo de detectar, porque es cremoso, es sedoso en boca. Es un whisky que tiene, como dirían los que toman vino, tiene cuerpo. Este whisky tiene cuerpo en términos de texturas, en términos de sedosidad, en términos de ser cremoso, vainilloso. Ese es el distintivo que deja al principio, al medio y al final de la tomada. Crema, vainilla, postres de vainilla, eso es lo que te deja este whisky. Pero la nota final es madera, es quemado, es oscuro, un poquito, no tanto. El punto débil, y lo he escuchado en varias partes de este whisky, es definitivamente el retrogusto, que es muy corto. Es un retrogusto corto, es decir, no deja empañado el paladar de ningún sabor en específico. Es fuerte al final, se seca, como les digo, deja alguna ligera pista de humo y se va muy rápido. Esto es lo que tiene este whisky como nota final. Vamos a un último trago para no perderlo, porque no lo vamos a botar. Por cierto, algo que se me olvidaba, me queda apenas un poquitico. El color en este whisky puede que sí sea determinante y sea importante. ¿Por qué? Porque estamos frente a un whisky que trae la botella color ámbar, de manera que se supone, o podría ser, hay una alta probabilidad de que este whisky no tenga colorantes de caramelo. La mayoría de los whiskies baratos, la mayoría en realidad de todos los whiskies de mezcla, incluso de los whiskies de single malt, cuando vienen en botellas transparentes, generalmente para darle ese color bonito, ámbar, dorado, así todo rubio, que a tanto nos gusta por el tema de que el color del whisky también entra por los ojos del consumidor, es un whisky que está colorizado con colorante artificial de caramelo. Eso no altera el sabor del whisky, pero en realidad te da un color que no es el que sacó el whisky cuando salió de la barrica, después del proceso de añejamiento. Los whiskies que tienen botellas verdes, que se ven muchos, William Lawson, Bat 69, por ejemplo, JV, tienes allí, por ejemplo, también a Black and White, de Buchanan's, el mismo Buchanan's, son whiskies que en teoría, como la botella está oscurecida, no han pasado por el proceso de colorización. Podría ser, algunos sí tienen colorante caramelo, pero hay una probabilidad más alta que los que tienen botella transparente de que no tengan colorante de caramelo. Este whisky puede ser que no tenga colorante de caramelo. Eso también es una característica importante por el color de la botella. Pero bueno, vamos a tomar el último sorbo después de este dato medio nerd que les acabo de dar y les digo mi impresión final de Ballantine's Finest. Se va poniendo amargo al final, pero la nota es esa. La nota es un whisky suave, de hecho, se puede tomar, yo coincido con quienes dicen que es un whisky muy suave, de hecho esa es su fama, lo dice la misma empresa. Se puede tomar así, cosa que no ocurriría con whiskies de mezcla normalmente, ni siquiera con los 12 años. Este es un whisky que no tiene edad declarada, este es un whisky que su edad debe estar, por favor no sigan con la mentira. Lo veo en muchos bodegones, lo veo en muchas licorerías, lo veo en mucha gente que hace ventas por internet, de decir que estos whiskies que no tienen edad declarada, y como son whiskies famosos como Dewar's, como Black and White, como el propio Ballantine's, son whiskies que tienen 8 años. No tienen edad declarada, no se sabe cuánto tienen, pero por regulaciones, la ley en Escocia, deben tener entre 3 y 8, es lo que pensamos que tienen. Este whisky debe tener entre eso, 3, 4, 5, por allí.
No son whiskies automáticamente de 8 años. Si tuviesen 8 años lo dijese la etiqueta. Por eso los whiskies que tienen 12 años dicen 12 años de añejamiento en la etiqueta. Los whiskies que no tienen edad declarada, no tienen edad declarada. No se sabe a ciencia cierta cuál es el whisky más alto, o mejor dicho, en el caso del whisky es el tiempo más bajo que ha pasado el whisky de la mezcla. Recuerden ustedes que la edad que declara en la etiqueta es la del menor de todos los whiskies que están en esa mezcla. Los whiskies de 12 años por lo menos tienen que tener alguno de 12 años mínimo para poderle poner esa etiqueta de 12 años. Estos whiskies que no son así, que no tienen edad declarada, no se sabe cuánto tienen, pero mínimo tienen 3 años. No se sabe cuánto tiene Ballantine's Finest. Ese es el punto. Puede tomarse solo, pero mucha gente lo va a tomar con hielo. Si le echan mucho hielo, este whisky se va a diluir. Se va a diluir demasiado en la boca. Va a ser fastidioso al final porque no va a saber a nada. A mí ha pasado. De manera que yo procuro tomarlo con hielo, aunque podría tomarlo solo, pero con muy poquito hielo. Póngale uno solo. Póngale un solo hielito. Si es un cubo grande mejor, le pones un cubo grande que dure en diluirse y lo puedes tomar así perfectamente, también lo puedes tomar así. Precios, comparativa. Ballantine's Finest, este lo conseguí exactamente en $11 la botella en Venezuela. Creo que es un gran precio por este producto, gran precio. En otras partes del mundo he visto que va entre 13, 14, 15, hasta $16 por allí. No llega nunca a $20, lo cual está muy bien. Este es un whisky que va a competir muy bien con Dewar's, con Something Special, con Black and White, con William Lawson, con Grant's, etiqueta roja, con Red Label de Johnny Walker. Ese es el segmento al que apunta este whisky y déjenme decirles que puede que gane a muchos de esos whiskies, que puede que les gane. Eso es lo que pasa con Ballantine's, que mucha gente dice es muy bueno para el precio que tiene. Lo convalido, es una buena opinión decir eso, o sea, es una opinión acertada. Es un buen precio, tiene un buen empaquetado, una buena presentación, la botella es bonita, buen regalo, es un whisky que vas a quedar bien y a un precio que no es exorbitante. Esto demuestra que además cualquiera puede tomar whisky con un presupuesto incluso cuando este presupuesto está ajustado. Entonces, prueben Ballantine's Finest. Si les gustan los whiskies suaves, la gente que le encanta el Buchanan, la gente que le encantan los whiskies, ay, suavecito, este whisky. A mí me llega a aburrir, porque a mí me gustan whiskies más picantes, whiskies que tengan más humo a veces, porque bueno, muy suave también me aburre. Entonces, este whisky puede que le aburra a la gente que está buscando mayor abundancia de experiencias o de sabores en el paladar. Pero para quienes quieren whisky suaves, para quienes están comenzando, es una excelente opción. Pueden buscarlo. En Venezuela está difícil, pero en muchas partes del mundo se consigue muy fácilmente. Bueno, ha sido todo por hoy. Como siempre les recuerdo que si quieren comprar los mejores licores, vinos, rones, turrones, whisky, por supuesto, tanto mezclado como single malt, vayan a Vinostrum58 en Instagram. Es una cuenta que ustedes tienen que seguir. Ellos hacen envíos a todas partes del mundo siempre y cuando la pandemia se los permita, porque hay limitaciones en países con la correspondencia, hay limitaciones con las encomiendas, bueno, pero ellos hacen el esfuerzo. Escríbanle, por favor, si tienen alguna duda, si quieren hacer algún pedido, por pequeño o por grande que sea, a Vinostrum58. Escríbanle en mensaje directo que ellos con todo gusto les van a responder y van a procesar sus solicitudes cañísticas allí en Vinostrum. Por favor, síganse suscribiendo al canal de YouTube, es algo que valoro altamente. Gracias por difundir estos videos de mis secciones o mi sección Libando. Gracias por suscribirse a mi Patreon, me apoyan en patreon.com/neoadolfo. Patreon.com/neoadolfo, como mi Twitter, como mi Instagram, allí me pueden apoyar. Y sin mucho más que decir, salud y hasta la próxima.